¿Ya? Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a su clase de Historia Universal del Instituto IMAI. Quiero, antes de comenzar con el tema que vamos a estar analizando en esta tarde, darles información importante acerca de lo que se relaciona con la historia universal. La palabra historia proviene del griego historia y significa indagar o investigar. ¿Y cómo se define la historia? La historia se define como la narración de los hechos del pasado de la humanidad. Ahora, la historia universal narra esos hechos involucrando a todos los países del mundo, desde los países más importantes hasta las islas más alejadas, los lugares más recónditos de nuestro mundo. Antes de iniciar con la parte de la historia universal que hoy estudiaremos, como preparación para su examen de Comipens, chicos, recordaremos los periodos históricos tradicionales. Hay básicamente 5 periodos históricos tradicionales. El primero de ellos se llama prehistoria. Ustedes saben que el prefijo pre significa antes de. Entonces prehistoria significaría antes de la historia. Según los historiadores, que son las personas que narran la información de forma verbal, y según los historiógrafos, que son las personas que escriben la historia, la prehistoria, este primer periodo, nos describe una narración desde la aparición del hombre hasta los inicios de la Edad Antigua. Y cubre un periodo más o menos de 3 millones y medio de años. 3 millones y medio de años. Según los historiadores y los historiógrafos es el periodo más largo. Pero todavía no estamos hablando de la historia en sí. Sin embargo, se considera un periodo importante, ya que habla de 3 millones y medio de años aproximadamente, como les decía, desde la aparición del hombre hasta el inicio de la Edad Antigua. El segundo periodo, por supuesto, es el de la Edad Antigua, que les estaba comentando hace unos segundos. Este periodo de la Edad Antigua, chicos, chicos y chicas, inicia con la invención de la escritura, que este gran evento sucedió aproximadamente hace 3500 años y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Este Imperio Romano de Occidente es el imperio de los Césares, el imperio de Julio César, el imperio de Nerón, de Calígula, de Claudio, etc. Y esto sucedió aproximadamente en el año 476 después de Cristo. Entonces, este periodo, este segundo periodo de la historia, que es el que le llamamos Edad Antigua, cubre aproximadamente 4000 años de una historia continua. Aproximadamente 4000 años. Ustedes ahí hacen el cálculo, se van a dar cuenta que son aproximadamente estos 4000 años que les estoy hablando. Después viene una época que se le llama la Edad Media, que también algunos la conocen como, lo van a ver en algunas ocasiones como la era del oscurantismo. Esto inicia con la invención esto inicia con el declive de Roma en el siglo V, ya de la era cristiana, y finaliza tras el derrumbe del Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente tenía su capital en una ciudad llamada Constantinopla. Esto sucedió en el año 1453, ya de la era cristiana. Y este periodo, si hacen las cuentas, pues cubre casi 1000 años de historia. Después, chicos, viene el número 4, que es la Edad Moderna. Esto empieza con la derrota de Constantinopla frente al Imperio Otomano en el siglo XV, el Imperio Otomano Turco o Turco Otomano en el siglo XV, y culmina con el estallido de la Revolución Francesa en el año de 1789. Este periodo, si hacen las cuentas, cubre poco más de 300 años de la historia continua, Y finalmente la Edad Contemporánea. Esta Edad Contemporánea aborda los sucesos históricos desde la Revolución Francesa en el año 1789 hasta la actualidad y cubre aproximadamente 231 años. 231 años que incluyen el año 2020, lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia tan conocida del coronavirus. Eso en los próximos meses ya va a ser historia. Y va a estar contemplado aquí en esta quinta etapa de la historia que se le llama Edad Contemporánea. Ahora, esto es muy importante, chicos, para la cuestión de su examen de Comipems. ¿Cómo se miden los siglos? Si yo les pregunto cuándo se descubrió América,
algunos que son, bueno, que los que se les facilita mucho recordar las fechas me van a decir que América se descubrió el 12 de octubre del año 1492. Ahora, si yo les pregunto el año de 1492, ¿en qué siglo se ubica? La mayoría respondería que se ubica en el siglo XIV, porque hacen ahí una cuenta, ¿no? Dicen, bueno, un siglo tiene 100 años, si dividimos 1400 entre 100, nos habla del número 14, entonces estaríamos hablando del siglo XIV. Pero no, chicos, el año 1492 corresponde al siglo XV. Esto, bueno, el año 1492 está en el siglo XV porque el siglo XV, fíjense, esto es muy importante, empezó el 1 de enero de 1401 y terminó el 31 de diciembre del año 1500. Ahora se los reitero, esto es muy importante porque cuando estén contestando su examen de Comipems, es posible que vean ahí alguna información acerca de un siglo específico y ustedes tienen que saber cuándo inicia un siglo y cuándo termina un siglo. Entonces, esto es muy importante que lo estudien. Saben que los siglos, la información como la vemos en los libros, los siglos para ser nombrados o para ser mencionados, utilizan los numerales romanos, los números romanos. Entonces el siglo XV es una X y una letra V juntas, forman el siglo XV y como les decía, es a partir del 1 de enero de 1401 al 31 de diciembre del año 1500. Entonces pongan mucha atención en esa cuestión para cuando tengan que contestar su examen de Comipems, y que va a ser muy importante que estén pendientes de estudiar esta información acerca de los siglos. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el tema número 1 de su guía, de la guía que les proporcionaron las autoridades educativas para que puedan estar ustedes estudiando como preparación para el examen de Comipems. Es importante mencionarles que tenemos que revisar todos los temas de Historia Universal como hicieron con la maestra Rosy, que revisaron todos los temas de Historia de México. Y de ahí, de esos dos temas de Historia de México, Historia Universal, se van a derivar 12 preguntas que son muy importantes. Ya la maestra Rosy se los ha comentado en alguna ocasión. Es muy importante que consideren que cada uno de los reactivos, cada una de las preguntas tiene el mismo valor. Valen lo mismo las preguntas bien contestadas de Historia Universal que las preguntas bien contestadas de Física, de Química o de Matemáticas. Pero entonces esto es para que no minimicen el poder que puede tener, valga la redundancia, el contestar correctamente las 12 preguntas de Historia Universal y de Historia de México. Son 12 preguntas en total, 6 de Historia Universal y 6 de Historia de México. El primer tema, chicos, por si lo están anotando, si van a anotar la información, se llama de principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Nuevamente, ¿cuándo inicia el siglo XVI? El siglo XVI inicia el 1 de enero del año 1501 y termina el 31 de diciembre del año 1600. Entonces vean ahí cómo aparentemente estamos como desfasados. El siglo XVI, vamos a ver este primer tema, siglo XVI a principios del siglo XVIII. Ahora, es importante que veamos algo. La Edad Moderna inició con el desarrollo del Renacimiento durante el siglo XV. Y como ya les había comentado con anterioridad, estamos entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hay un periodo de transición que se llama el Renacimiento. El Renacimiento aparece en todo su apogeo a partir del siglo XV. Y esto sucedió después de la caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente fue el que sucedió, el que siguió cronológicamente al Imperio de los Césares. Al Imperio de los Césares, como les decía anteriormente, Julio César, Claudio, Calígula, Nerón, Trajano, etcétera, todos estos emperadores que estuvieron al frente del mundo conocido en aquel tiempo en Europa, Asia y África, aproximadamente 500 años. Este Imperio Romano de Oriente tenía su capital en Constantinopla. Esta ciudad Constantinopla, si la buscan en el mapa en la actualidad, no la van a encontrar.
pero en la actualidad esta ciudad Constantinopla corresponde a una ciudad muy importante de este país que se llama Turquía, y es una ciudad importante que se llama Estambul. Entonces en el pasado se llamaba Constantinopla, en el presente se llama Estambul. ¿Cómo cayó este imperio romano de Oriente? Este imperio cayó bajo el poder de los turcos otomanos en el año 1453. Por si están anotando, les voy a repetir esta información que también es muy importante porque marca el inicio de la Edad Moderna, la caída del imperio del imperio romano de Oriente, bajo el dominio, en este caso, del imperio turco otomano en el año 1453. Entonces, si lo quieren anotar, esto es muy importante, 1453 es una fecha. Entonces, ahora sí entramos a lo que se llama el Renacimiento. El Renacimiento es una etapa de transición, como les comentaba, entre la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Media, la Edad Moderna, y hay una etapa de transición que está en medio de estas dos etapas. Comprende un lapso entre los siglos XIV y el siglo XVI. Eso también es importante que lo anoten. Entre el siglo XIV y el siglo XVI aparece esta etapa de la historia muy importante que se llama el Renacimiento. Y si recordamos cómo se maneja esta cuestión de los siglos, comprende un lapso entre los años 1300 y finaliza en los años 1500. Al final de los años 1500, por ahí por el año 1599, todavía se ven vestigios de lo que es este periodo de la historia que se llama el Renacimiento. En esta época, vamos a ver todos los movimientos políticos, sociales, religiosos, culturales que se dieron en esta época tan importante de la historia que se llama el Renacimiento. En esta época comenzó el florecimiento del humanismo, el arte y la ciencia. El humanismo, el arte y la ciencia. Y fíjense, también es muy importante esto. Esto también podría ser una pregunta de examen. También aparece el poder hegemónico de la nueva clase social burguesa. ¿Qué significa una hegemonía? Una hegemonía significa que este poder de la burguesía ocupó prácticamente la totalidad de los territorios de ese lugar donde se desarrolló el Renacimiento, que principalmente es la Europa occidental, especialmente España, Italia, Inglaterra, Francia. Fueron los países involucrados de forma más activa en lo que conocemos ahora como el Renacimiento. Y les repito, aparece el poder hegemónico, que significa un poder totalitario, un poder que lo cubre todo, de la nueva clase social burguesa, la burguesía. Fíjense lo que son los burgueses, o lo que eran los burgueses. Los burgueses son una clase social formada por personas acaudaladas. ¿Qué significa la palabra acaudalada? Que tenían mucho dinero, que eran millonarios. Son una clase social, les decía, formada por personas acaudaladas que poseen propiedades y que poseen capital. Entonces poseen territorio, pero también poseen dinero para conservar esos territorios y para poder avanzar económicamente y ser la clase social que prácticamente se destaca de forma especial durante la época del Renacimiento. Esta etapa del Renacimiento, alumnos, alumnas, también es la época de los grandes monarcas. ¿A qué me refiero? Los grandes reyes de Europa, de la Europa occidental básicamente. Si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de estos reyes que destacaban en esa época, pues estaba todavía finalizando una época muy importante de la historia de la humanidad que se llamó las Cruzadas. Esto no va a ser parte de su examen, pero sería interesante que si ustedes están atraídos o se sienten atraídos por este tema, lo puedan estudiar de una mejor forma, leyendo alguna novela, leyendo algún libro de historia. Es una época muy importante, la época de las Cruzadas, y es cuando los reyes de Europa mandaron ejércitos para recuperar los lugares santos en Jerusalén. Habían caído en manos de los árabes, habían caído en manos de los turcos, y entonces deciden los grandes monarcas de esa época
de la época de las cruzadas a principios del siglo XI, deciden mandar a sus ejércitos para recuperar los lugares santos. Sobra comentarles que fue un rotundo fracaso, no pudieron recuperar nada de estos monarcas, pero bueno. Entonces les decía, esta época del Renacimiento también es la época de grandes monarcas, como Ricardo I, que se lo conoce como Corazón de León. Entonces es Ricardo Corazón de León, que estuvo en Inglaterra como monarca, o su hermano, que también fue uno de los reyes muy destacados de la época, que se le llamaba Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era su hermano, fue un monarca también muy destacado. Y en esta época, si quieren ustedes indagar un poquito más acerca de estos grandes monarcas de esta época, yo les voy a comentar que en esta época es donde aparece la leyenda de Robin Hood. Efectivamente, este héroe de las masas, este héroe del pueblo, que le robaba a los ricos para darle sus bienes, o para que recuperaran sus bienes y dárselos a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con estos reyes? Ahí les decía, aparece la leyenda de Robin Hood. Si ustedes quieren ver un poquito más acerca de la época, la vestimenta, el tipo de armas que utilizaban en aquel tiempo, todo este tipo de cosas que se manejaban en esa época de los grandes reyes del Renacimiento, pues pueden ver alguna película que tenga que ver con Robin Hood. Estos reyes de Europa Occidental procuraban ser un contrapeso a los poderes existentes en aquel tiempo. ¿Por qué un contrapeso? Porque en aquel tiempo los poderes de Europa especialmente eran el Papa y el Emperador. El Papa y el Emperador. El Papa como líder de la Iglesia Católica, el Emperador como líder de todos esos territorios conquistados. Entonces estos reyes empezaron a hacer un contrapeso, y entonces ahora estaba el Papa, estaba el Emperador y estaban reyes en Europa haciendo un contrapeso para que toda esta cuestión social y política pudiera estar lo más balanceada posible. Les decía, les recomendaría una película que se llama Robin Hood, el príncipe de los ladrones. También para conocer un poco más acerca de la época, si ustedes son aficionados a la lectura, pueden leer la trilogía de Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin, y otro libro que en este momento no recuerdo el nombre, pero bueno, es la trilogía de los Pilares. Perdón chicos, tuvimos un pequeño problema técnico. La trilogía de Los Pilares de la Tierra. También hay otro libro que habla mucho de esa época del Renacimiento y les va a resultar interesante si lo quieren leer. O si quieren ver la película, que existe, la película se llama El Nombre de la Rosa. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver con la cuestión de los mandatarios, con la cuestión de los dignatarios, de los grandes reyes de esa época. Esta época también se caracteriza, alumnos, alumnas, por la existencia de gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios son corporaciones formadas por personas que desarrollan una misma profesión, un mismo oficio o una misma actividad. Sería el equivalente en la actualidad serían los sindicatos. Un sindicato es una agrupación, por ejemplo, hay sindicatos que agrupan a todos los campesinos, hay sindicatos que agrupan a todos los obreros. Entonces, en aquel tiempo, vean, estas corporaciones formadas por personas que desarrollaban una misma actividad, una misma profesión o un mismo oficio, era lo que le estaba dando el auge económico a algunas pocas personas privilegiadas en esa época. ¿Qué tipo de gremios o qué tipo de asociaciones o qué tipo de sindicatos, por así decirlo, había en aquella época? Bueno, había gremios de artesanos que se dedicaban a todo lo que tiene que ver con la construcción con la elaboración de vasijas, con la elaboración de ropa, con la elaboración de todo esto que en la actualidad lo vemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, cuando vamos de visita a algún pueblo, que vemos vasijas, que vemos recipientes de barro. Había un gremio especial en aquel tiempo, en aquella época del Renacimiento, que era artesanos. Había otro de constructores que se dedicaban a construir castillos, que se dedicaban a construir catedrales, que se dedicaban a construir casas. Había el gremio de los carpinteros, había el gremio de los carniceros, había el gremio de los cerveceros, de los que vendían cerveza. Y todo esto, pues,
digamos que tenía una repercusión y estas personas empezaron a acumular riqueza. Ahora, fíjense, es muy importante esta época de la historia, porque gracias a estos gremios, gracias a estas agrupaciones, surge un nuevo modo de producción. En este nuevo modo de producción y en este nuevo modo de organización de la riqueza, aparece un término que hasta la fecha lo seguimos utilizando nosotros, que tiene que ver con la acumulación del capital, y en aquel tiempo es cuando aparece el capitalismo, que tiene que ver con la acumulación, del capital, la acumulación del dinero. Ahora, es importante mencionar que el Renacimiento no solo fue una etapa histórica, con movimientos económicos, sociales y políticos, sino que también y sobre todo fue un movimiento científico, artístico y literario. Científico, artístico y literario. Es la época de grandes personajes como Nicolás Copérnico, como Galileo Galilei, como Rafael, como Miguel Ángel, como Donatello, como el más famoso de ellos, Leonardo da Vinci. Y quisiera por favor que esto sí lo anotaran, que hicieran una pausa si quieren para regresar el video ya cuando lo tengan totalmente grabado, porque esto es muy importante. Las principales características del Renacimiento. ¿Por qué es importante que sepan cuáles son las principales características del Renacimiento? Porque esta podría ser, o seguramente va a ser una pregunta de examen. Créanme chicos que, alumnos, alumnas, que casi con toda seguridad van a tener una o dos preguntas que se relacionen con la Edad Media y que se relacionen con el Renacimiento. Y esas dos preguntas tienen que saber ustedes contestarlas de la forma adecuada. Muy bien. Entonces, si lo quieren ir anotando, lo voy a decir, voy a tratar de decirlo lentamente para que les vaya quedando esto en su mente, en su corazón. Las principales características del Renacimiento son las siguientes 4. La número 1, el humanismo que es una tendencia a revalorar los ideales del pasado para enaltecer al ser humano en el presente. El humanismo fue una corriente filosófica, fue una corriente literaria, fue una corriente artística que exaltaba al ser humano, que nos exaltaba a nosotros como personas, exaltaba nuestra mente, exaltaba nuestro espíritu y exaltaba nuestro cuerpo. Entonces, esa es una de las principales características del Renacimiento. Una pregunta de examen podría ser ¿dónde, en qué época de la historia surge el humanismo? Y ustedes tendrían que contestar de acuerdo a las opciones que les presenten en su examen de Comipems, que el humanismo surge durante el Renacimiento. La segunda característica, alumnos, alumnas, es el renacer del espíritu clásico greco-latino como modelo de inspiración estética. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes van a ver que en esa época se regresa mucho a la mitología griega, a la mitología romana, que se regresa mucho a este tipo de cuestiones y vamos a ver, por ejemplo, esculturas de Zeus, vamos a ver esculturas de Mercurio, vamos a ver esculturas de Júpiter, vamos a ver esculturas de los grandes dioses romanos o de los grandes dioses latinos de la época antigua, y por eso dice que esto sirve como una base para la inspiración estética, el renacer del espíritu clásico greco-latino. Por eso se le llama renacimiento, porque es un continuo renacer en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, pero también en cuestiones culturales, en cuestiones que tienen que ver con el arte, cuestiones artísticas. Entonces esa es la segunda característica, el renacer del espíritu clásico greco-latino como modelo de inspiración estética. La tercera parte o la tercera característica del Renacimiento es la actitud racionalista y científica orientada hacia una fundamentación del saber a partir de la observación de la naturaleza y la experimentación. Lo repito, la actitud racionalista y científica ya no es lo que nos dicen los sacerdotes, ya no es lo que dice la Biblia desde el punto de vista del raciocinio de estas personas, sino que ellos empiezan a
a desarrollar lo que le llamaríamos posteriormente el método científico, de estar observando a la naturaleza, de estar observando especialmente el cielo, de estar observando los fenómenos naturales, de estar observando a las personas, de estar observando a los animalitos, de estar observando las plantas. Y esta actitud racionalista y científica basa su éxito en la observación de la naturaleza y de la experimentación. Esa es la tercera característica, la actitud racionalista y científica. Y la cuarta característica, lo que les comentaba anteriormente, el gusto por el arte y la recreación estética. El gusto por el arte y la recreación estética, la vida secular. Muchos de los artistas, muchas de las personas de la época se alejan un poco de las cuestiones espirituales, dejan de basar todas sus decisiones en su relación con Dios o en su relación con la iglesia, y entonces empiezan a vivir una vida secular. La vida secular tiene que ver con la vida que no se relaciona con la iglesia, que no se relaciona con la religión y que no se relaciona con cuestiones religiosas o con cuestiones que tienen que ver con Dios. Entonces vean, esta es la cuarta característica, el gusto por el arte y la recreación estética, que tiene que ver con el arte, la recreación estética, la recreación de la belleza, la vida secular y los aspectos, digamos, hasta cierto punto negativo, los placeres, la fortuna y el ambiente urbano. Entonces también empiezan a caer en esta época del Renacimiento en cuestiones de vanidad, porque entonces son los placeres de la vida, empiezan a experimentar otro tipo de cuestiones, empiezan a acumular riqueza y empiezan a desarrollarse en un ambiente urbano que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades, con el crecimiento de las urbes, y por eso estas son las características que quiero mencionar, las principales características del Renacimiento. El humanismo, el renacer del espíritu clásico grecolatino, la actitud racionalista y científica, y el gusto por el arte y la recreación estética, la vida secular, los placeres, la fortuna y el ambiente urbano. Esto les decía, alumnos, alumnas, podría ser una pregunta de examen. Ahora, retomando información acerca del Renacimiento, información importante, el Renacimiento fue una época de profundas transformaciones, tanto materiales como espirituales. Transformaciones materiales y transformaciones espirituales. No se descuidó del todo la cuestión del espíritu, pero las transformaciones materiales tuvieron más auge en esa época del Renacimiento. Y fíjense por qué hablamos de las cuestiones materiales. Porque fue también un tiempo de grandes cambios económicos suscitados principalmente en las florecientes ciudades y puertos sobre el mar Mediterráneo. Si ustedes ven un mapa de Europa, bueno, un mapa del mar Mediterráneo, se van a dar cuenta que muchos de los principales países que florecieron en el Renacimiento pues están precisamente enmarcados por el territorio del mar Mediterráneo. Lo que es precisamente los turcos, lo que es Italia, lo que es España, lo que es Francia, todos esos territorios, el norte de África, obviamente, estuvieron desarrollados gracias a esa fuente de riqueza continua que es el mar Mediterráneo. Florecieron ciudades y puertos sobre las lindes, sobre los límites del mar Mediterráneo. Estas ciudades, las que florecieron en los límites del mar Mediterráneo, tuvieron una gran actividad mercantil y marítima. Entonces hubo mucho auge en el comercio y hubo mucho auge en la navegación para seguir haciendo comercio. En la navegación de barcos para seguir haciendo comercio. Ahora, lo que les comentaba anteriormente fue también donde surgió el capitalismo. ¿Por qué? Porque la burguesía y los gremios artesanales marcaron las pautas económicas durante el Renacimiento, mientras que el feudalismo iba en declive. El feudalismo fue de la época del... grandes terratenientes. Un señor feudal era una persona que tenía mucho territorio y que tenía a sus esclavos, tenía a sus siervos. Era otro tipo de organización política y social, pero ya el feudalismo prácticamente estaba desapareciendo, y entonces las pautas económicas son marcadas por la burguesía y por los gremios artesanales.
Ahora, lo que les comentaba, los reyes de esa época se fortalecieron formando poderosos reinos nacionales, donde sostuvieron cortes, donde la nobleza adquirió fastuosas nuevas costumbres como el gusto por las artes y la vida refinada. ¿A qué me refiero con este párrafo? Bueno, los reyes se fortalecieron y formaron grandes reinos nacionales. Eran muy poderosos los reyes de esta época. Y ellos sostenían a sus nobles, príncipes, a sus princesas, los sostenían en poderosas y fastuosas. Fastuosas significa elegantes, fastuosas cortes, donde empezaron a desarrollar nuevas costumbres, como les comentaba. Estas costumbres los llevaron finalmente al renacer de las cuestiones artísticas, por eso les decía, se maneja esta cuestión del renacimiento como una cuestión en la que renace el gusto por el arte y el gusto por la belleza y el gusto por la estética. Ahí es donde aparece una figura muy importante que se llama el mecenas. Mecenas. ¿Qué era un mecenas? Un mecenas era un rey, podría ser un rey, o podría ser una persona de la nobleza que tenía mucho dinero. ¿Y qué era lo que hacía? Para que los grandes artistas de la época se dedicaran solamente a las cuestiones artísticas, ellos les pagaban todo. Les ponían una casa, les ponían servidumbre, les pagaban sus alimentos, pagaban su ropa, pagaban todo para la manutención de estos artistas, para que los artistas se dedicaran única y exclusivamente a las cuestiones del arte, a la pintura, a la escultura, a la música, etc. Ahora, esto es la idea del mecenas, les decía, habitualmente eran los reyes, pero también podría ser alguna persona de la casta noble que pues apoyaba económicamente a estas personas. Es bien importante mencionar a tres figuras representativas del Renacimiento italiano. ¿Por qué Renacimiento italiano? Porque fue de los más prolíficos de la historia del Renacimiento. Tres figuras representativas del Renacimiento italiano son Miguel Ángel Buonarroti, o Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci. Esos son tres figuras representativas. Y pues yo les voy a recomendar que si quieren memorizar los nombres de estos personajes, por si esta pregunta es una pregunta de examen, pues que se acuerden de las tortugas ninja. Las tortugas ninja precisamente tienen los nombres de estos tres personajes y de un personaje más que no es mencionado aquí en estas tres figuras representativas del Renacimiento italiano, pero que también fue muy importante para las cuestiones culturales y artísticas del Renacimiento. Entonces las tortugas ninja, si se acuerdan chicos, chicas, es Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello. Esas son las cuatro tortugas ninja. Entonces si por ahí tienen curiosidad de ver el programa y ver algunos capítulos, se van a memorizar con mucha facilidad los nombres de estos tres personajes representativos del Renacimiento italiano: Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello. ¿Ok? A mí me gusta siempre recomendar, sobre todo en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la historia universal, la historia de México. Me gusta recomendar libros o me gusta recomendar películas. Hay una película que se llama La agonía y el éxtasis, que tiene que ver con la historia de Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, y es muy, muy interesante. Les va a dar mucha información acerca de cómo se desarrollaba toda esta cuestión del mecenazgo, de los mecenas en la época del Renacimiento, y les va a ayudar mucho a entender las cuestiones artísticas y culturales de la época. Repito, el nombre de la película se llama La agonía y el éxtasis. Ahora, ¿qué hizo Miguel Ángel para ser reconocido como uno de los artistas más grandes de la época del Renacimiento? Bueno, primero que nada, él fue el encargado de decorar la Capilla Sixtina. ¿Ok? Si quieren por ahí después googlear la información. Si googlean la información de la decoración de la Capilla Sixtina, ustedes se van a dar cuenta de la clase de artista que era Michelangelo Buonarroti, la decoración de la Capilla Sixtina.
y dos grandes obras esculturales que tienen que ver precisamente con la escultura. Una se llama El David, que hace referencia al rey David de la Biblia, y la otra se llama La Piedad. Entonces son estas dos obras, estas tres obras las más representativas de Michelangelo Buonarroti. Rafael Sanzio tiene algunas obras, especialmente pinturas, como la Madonna Sixtina. Hay otra muy conocida que se llama La Escuela de Atenas. Hay otra muy conocida que se llama La Transfiguración. Y bueno, esas son con respecto a Rafael Sanzio. Y sin embargo, chicos, el artista renacentista por excelencia es Leonardo da Vinci. Y él no fue reconocido solamente por ser pintor, sino que es reconocido como una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Quizás es considerado como un sabio. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci fue reconocido como pintor, como escultor, como arquitecto, como ingeniero y como científico. Si ustedes buscan un poquito acerca de la biografía de Leonardo da Vinci, se van a dar cuenta lo adelantado que estaba a su época. Él hizo en aquella época un bosquejo de un helicóptero. Entonces imagínense nada más lo adelantado que estaba a su época. Obviamente por cuestiones de aerodinámica no funcionó el helicóptero, ni siquiera se llamaba helicóptero, pero bueno, él estaba muy adelantado a su época y fue reconocido Leonardo da Vinci como pintor, escultor, arquitecto, científico e ingeniero. Y les decía, es considerado por muchos como el hombre más talentoso de toda la historia de la humanidad. Sus obras, las más conocidas, la Gioconda o la Mona Lisa, que está en el Museo del Louvre en Francia, la Gioconda o Mona Lisa, La Última Cena, y un bosquejo que hizo él, que también es muy reconocido, que si lo buscan en internet se van a dar cuenta de por qué inmediatamente lo van a identificar porque es muy conocido. Se llama El Hombre de Vitruvio. El Hombre de Vitruvio. Entonces, estas son las principales obras. Ahora, también la literatura, también la música tuvo un auge muy importante durante el Renacimiento. ¿Ok? La literatura italiana, por ejemplo, nos dio grandes escritores como Francesco Petrarca, cuya obra más conocida es una obra que se llamaba El Secretum o Secretum. Otro que se llamaba Giovanni Boccaccio, otro escritor italiano que se llamaba Giovanni Boccaccio, que su obra más conocida es el Decamerón, así se llamaba. Obviamente también es la época en la que se desarrolla la literatura en España de forma muy importante, y el principal representante de la literatura española sin duda fue el escritor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Esto en relación a la literatura española. En la literatura inglesa tenemos a William Shakespeare, que fue el escritor de Romeo y Julieta, de Hamlet, etc. Y bueno, en la literatura francesa tenemos a un escritor también muy proclive de aquella época, que era un ensayista, escribía ensayos. Se llamaba Michel de Montaigne. Si lo quieren buscar por ahí la información, el apellido se escribe así, Montaigne. Se escribe Montaigne, pero se pronuncia Montaigne, Michel de Montaigne. Y la obra más conocida de él es una obra, no sé por qué pusieron el título en inglés, pero bueno, es Apology for Raymond Sebond. Así se llama, Apology for Raymond Sebond. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con la cuestión cultural, con la cuestión artística. Y debemos recordar que el Renacimiento también es una época de grandes inventos y avances técnicos. Yo les decía, es la época de Nicolás Copérnico, la época de Galileo Galilei. Y fíjense, es bien importante esto porque alrededor del año 1438, una persona de origen alemán llamado Johannes Gutenberg inventó un molde, una cajita, para fabricar tipos móviles de letra con metal fundido, y los utilizó en la imprenta. ¿Qué hacía esto? Bueno, pues ponía su molde y ponía las letras
cada letra de forma individual. Y al poner las letras de forma individual las ponía volteadas, las ponía al revés, bueno, ¿no? Como en un negativo de una película fotográfica, ¿no? Las ponía en un negativo. Después ponía el papel encima, ponía tinta, ponía papel encima, y entonces es cuando nace la imprenta. Este invento, alumnas, revolucionó su época, ya que hasta ese momento los libros se reproducían por medio de copistas. ¿Cómo eran los copistas? Bueno, se reproducían por medio de copistas. Su nombre lo indica, lo que hacían era copiaban la información de los libros que ya existían, la información de los libros, de los códices, de los manuscritos y de los papiros a mano, prácticamente letra por letra y palabra por palabra. Letra por letra y palabra por palabra. Entonces, ¿qué hace Gutenberg? Como este libro, por ejemplo, pone todas las letras volteadas, y entonces encima pone el papel, baja la plancha, se imprime el libro, bueno, se imprime la hoja y después se encuaderna el libro. Entonces fue un invento revolucionario. El primer libro que se imprimió fue la Biblia, y bueno, así hubo grandes avances porque se podían imprimir varios libros a la vez, cuando los copistas se tardaban mucho tiempo, hasta meses en copiar un libro porque lo hacían palabra por palabra. Otros grandes inventos de la época, alumnos, fueron, esto también podría ser pregunta de examen, entonces pongan mucha atención. El Renacimiento es la época en la que se descubrió el telescopio, se inventó más bien el telescopio. Y bueno, esto nos lo trajeron de China, a Europa, la brújula y la pólvora. Son cuestiones que se inventaron en China, pero la traen a Europa y es cuando empiezan a tener más auge. Entonces les decía, otros grandes inventos de la época fueron el telescopio, la brújula y la pólvora. Y por supuesto es lógico mencionarlo, que con la invención de la pólvora se inventaron también las armas de fuego. Los arcabuces, los rifles, las carabinas, etc. ¿Y esto para qué sirvió? Esto sirvió para el tema que vamos a ver posteriormente. Estas armas de fuego fueron determinantes para las conquistas que realizaron algunos países europeos en América, en Asia y en África. La invención de la pólvora trajo como consecuencia la invención de las armas de fuego. No solamente los fuegos artificiales o los fuegos pirotécnicos, sino también las armas de fuego, que fueron trascendentales para la conquista de estos países europeos que se volvieron imperios porque conquistaron países en América, entre ellos México, en Asia y en África. Muy bien, alumnos, alumnas, aquí concluimos esta primera clase. Posteriormente continuaremos con un tema llamado Primeras expresiones de un mundo globalizado. Un mundo globalizado es cuando se empiezan a conectar prácticamente todos los países del mundo, y ahí vamos a ver las grandes exploraciones, especialmente de dos países que se volvieron imperios, el Imperio Español y el Imperio Portugués. El Imperio Español, que vino aquí y nos conquistó en el año 1521 de la era cristiana. Que tengan una excelente tarde, les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto.